Bueno, seguimos con la segunda parte de la clase. Voy a volver a compartirles el PowerPoint. Bien, nos habíamos quedado en la posición arancelaria, más o menos les conté cómo estaba constituida, y no se preocupen que lo vamos a ver más adelante en detalle. Bueno, esto era una actividad para que lo hagamos en vivo, digamos, pero no importa. Esto es muy importante que lo entiendan, que lo comprendan. Son dos conceptos también básicos que traen aparejadas muchas ventajas, muchos problemas si se declaran mal. Entonces es necesario entender. Básicamente estos conceptos son origen y procedencia de las mercaderías. Entonces, tenemos que el origen se establece de acuerdo a las normas de origen y sirve para determinar beneficios y restricciones para el ingreso y egreso de mercaderías de un territorio aduanero. Las normas de origen están establecidas por la Organización Mundial del Comercio, se las dejé como un texto aparte también, y la procedencia es el lugar donde la mercadería fue expedida con destino final al territorio aduanero de destino, y se da a conocer en los documentos de transporte, que son el conocimiento de embarque, la carta de porte y la vía aérea, que también nos vamos a ver más adelante. ¿Qué diferencia es justamente eso? En las normas de origen podemos establecer si una mercadería es de tal país. Por ejemplo, si una regla de origen establece que un aceite necesita un 95% de materia prima de un país para ser originario de ese país. Y estamos hablando de España, ¿no? Un aceite de oliva. Y si tenemos un aceite de oliva que tiene el 95% de aceitunas españolas, estoy inventando, pero por ejemplo, si hay una regla de origen que dice eso, entonces el origen va a ser español. Ahora, si se nos presenta un aceite que tiene el 80% y tiene el 20% de Italia, por ahí dice que ya no es originario de España. Entonces, depende del tipo de mercadería y depende de la regla de origen, es si una mercadería proviene proviene no porque se van a confundir con procedencia, pero es de un lugar, es propia de un lugar o no. Y procedencia solamente nos indica de dónde viene la mercadería. Porque una mercadería puede tener un origen y puede tener otra procedencia. Por ejemplo, este aceite, que tiene el 95% de aceituna española y es origen España, puede salir de un buque en, no sé, Alemania y venir hacia Argentina. Entonces tenemos que el origen es España, pero la procedencia que va a aparecer en el BL o conocimiento de embarque del barco es Alemania, porque es de donde vino la mercadería, literalmente, de donde salió. Esa es la diferencia. Pero bueno, tienen más información en lo que está en la plataforma, y cualquier duda también tienen el foro de consultas para profundizar más si no entienden la diferencia. Acá tenemos estos ejemplos que les indiqué que bueno, eran interactivos, pero los vamos a hacer. Primer ejemplo, dice, por toda la travesía se emite un solo documento de transporte, en el que figura lugar de embarque Ámsterdam, trasbordo, que significa cambio de buque,
Nueva York, destino Buenos Aires. Entonces tenemos un solo, estos ejemplos van a ser para que vean el tema de la procedencia, no el origen. Bueno, entonces, en este caso, la procedencia es Ámsterdam. ¿Por qué? Porque tenemos un solo documento de transporte, no importa este cambio de buque que hubo. Se ampara dentro de un mismo documento donde dice que la mercadería salió de Ámsterdam. Entonces, la procedencia es Ámsterdam. Siguiente ejemplo. Se emite un documento de transporte por el recorrido Ámsterdam-Nueva York y se emite un segundo documento de transporte por el recorrido Nueva York-Buenos Aires. Entonces, ¿desde dónde vino la mercadería a Buenos Aires? La mercadería a Buenos Aires vino desde Nueva York. ¿Por qué? Porque no nos interesa en este caso, como hay dos documentos de transporte, a nosotros nos interesa el tramo, digamos, de Nueva York a Buenos Aires. El último lugar donde la mercadería salió para nuestro destino, en este caso Buenos Aires. Y lo importante acá es que hay dos documentos de transporte, por ende la primera parte del viaje a nosotros no nos interesa y tomamos la segunda. Tercer ejemplo. Se emite un documento de transporte por el recorrido Ámsterdam, escala, en Nueva York, destino final Buenos Aires. Escala no es lo mismo que transbordo. Transbordo es cambio de buque, literalmente. Se pasa la mercadería de un barco a otro. Escala simplemente es que de Ámsterdam el barco paró, no sé, para agarrar combustible o para algo, paró en Nueva York, o para descargar mercadería también, y vino a Buenos Aires. Las escalas a nosotros no nos interesan, por ende va a haber un documento de transporte único, y entonces la procedencia va a ser Ámsterdam. Más o menos para que prácticamente vean cómo es el tema de la procedencia. Bueno, pasamos a un tema totalmente distinto de lo que estábamos hablando, y más en relación con lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es derecho aduanero, que es lo que le dije al principio de la clase, responsabilidades, ilícitos, entre otras cosas. Pero, a ver, ¿en qué se basa la regulación denominada derecho aduanero que nos rige a nosotros, ¿no? A todos los que trabajamos, a todas las operativas de comercio exterior? ¿De dónde viene? Entonces, hay varias fuentes. Una de ellas es, obviamente, la Carta Magna, la ley principal, que es la Constitución Nacional. Entonces, encontramos que en el artículo 4 nos habla de los tributos aduaneros, nos habla de aduanas nacionales, principio de uniformidad en el valor de la mercadería, distintos conceptos que están establecidos en la Constitución Nacional y nos interpelan a nosotros. ¿Qué más? Tenemos los tratados internacionales. Debido a la reforma de la Constitución del 94, estos tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, es decir, están a la par. Entonces, las leyes no pueden estar en contra de los tratados nacionales, los que están por debajo. Tenemos Constitución, tratados internacionales y el resto, ¿no? Algunos de ellos son el Tratado de Asunción, que da origen al Mercosur, el Tratado de Bruselas, que es el que dio origen a este sistema de codificación que estuvimos hablando hace un momentito, el Acuerdo del GATT, que indica cómo se valorarán las mercaderías, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos estos también regulan aspectos del comercio exterior. Entonces tenemos Constitución, tratados internacionales
Y ahora más debajo vienen las leyes. El Código Aduanero en sí es una ley, es la ley 22.415. Todo lo que está dentro forma parte de esa ley y regula todo, casi todo lo que es operativa aduanera lo regula el código. Por debajo tenemos las resoluciones. De nuevo, de más general, más importante a menos. Las resoluciones, por debajo las leyes, las realiza aduana y son meramente operativas. Regulan aspectos particulares, ¿no? Específicos. Como pueden ser plazos, requisitos, documentos. Hay varias regulaciones sobre distintos temas. Tenemos decretos. Los decretos, bueno, reglamentan otra ley, digamos, sobre una ley, se hace un decreto, si se tiene que modificar o realizar algo. Y bueno, acá hay algunos ejemplos. Y pasamos a la interpretación del derecho aduanero. Recién vimos de dónde salió el derecho aduanero, o las normas que nos regulan, nos van a regular en el ejercicio del comercio exterior. Pero esas normas, ¿cómo las interpretamos? Todo tiene una forma de leerlo, digamos, en leyes y todo. Entonces, acá, más o menos, les hago una enumeración de los principios que toma el derecho aduanero del derecho en general, como para que uno pueda interpretar las normas. Tenemos ley posterior, que sobre dos leyes iguales prevalece la posterior. Ley superior, como estábamos diciendo que hay niveles de constitución, va por arriba de una ley ordinaria. Redundancias, ley especial, yo se las dejo para que lo lean. Esto es a modo, digamos, de enumeración. Falsas presuposiciones, coexistencia, irretroactividad, realidad económica. Entonces, estas son características, formas de interpretar que se toman del derecho general en el derecho aduanero. Porque obviamente no podemos interpretar las normas a nuestro beneficio o a nuestro, digamos, a nuestro gusto, ¿no? Siempre tiene que tener un sentido y un orden, una coherencia que está establecida acá. Entonces, por hoy, esta es la clase. Vieron que es bastante teórica, así que cualquier duda o consulta me la realizan en el foro o en el grupo, por favor. Voy a dejar de compartir y les voy a decir que, como ya les adelanté al principio de la clase, va a haber una actividad relacionada con lo que vimos hoy, que se las voy a mostrar. A ver. A ver si puedo acceder. Es sobre esta parte, lo tengo en la hoja de ruta. Es una denominada autoevaluación, pero bueno, la voy a abrir para que la vean. Un cuestionario. Bien. Cuestionario de conceptos básicos.
estimados alumnos, para esta sencilla autoevaluación, contestar con las definiciones de los conceptos requeridos. Bien. Tenemos, por ejemplo, 5 preguntas, 5 conceptos que vimos en la clase. Territorio aduanero, tenemos enclave, tenemos zona primaria aduanera, importación y mercadería. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es buscar el concepto tanto en la clase como en el archivo que está subido, que dice conceptos básicos. Ustedes lo leen, buscan dónde están los conceptos y lo copian y lo plasman acá. La idea es que ustedes relacionen el concepto, los conceptos básicos, que son 5 nomás de todos los que vimos, para que más o menos los más importantes los tengan, agarran, copian la respuesta, el concepto corto, sencillo, preciso, y lo pegan acá, ¿sí? No es con sus palabras ni nada, sino que es tan simple como ir a la clase, al PowerPoint o al archivo que les adjunté en la página, que los va a llevar a la sección del código habanero, y ahí van a tener todos los conceptos, que parece que hace un poco más engorroso, porque está escrito como una ley, entonces, pero bueno, también lo pueden ver en el PowerPoint, sacan el concepto y lo plasman acá, y bueno, chequean que hayan ubicado bien el concepto, ¿no? Cuando lo a consulta, vuelvo a repetir, me dicen. Este cuestionario va a estar abierto desde ahora que terminamos la clase hasta, ya les digo, el 18, 2 semanas. Así que es cortito, es muy fácil, y podemos ir poniéndonos, digamos, en ritmo ya desde la unidad 2 en adelante, ya teniendo todos completo este formulario para continuar con el siguiente tema de la clase que viene. Dejo de compartir. Y bueno, espero que hayan entendido la mayoría de los conceptos. Si no, el foro de consultas, está el grupo. La idea es que se empapen de mucho conocimiento para que en estos 4 meses después salgan y tengan ya un montón de bases que les facilite, ¿no? Estar en la práctica de COMEX, porque la realidad es que como todo rubro que se quiere ingresar, tiene su conocimiento, ¿no? Su base, que hay que aprenderla, porque para llegar a la práctica, que también la vamos a ver, y van a palparse de qué es, necesitan tener toda esta base. Y cuando terminemos el curso y el 5.º módulo, van a notar todo lo que vimos, la coherencia en el orden, todo lo que les digo lo van a notar con el paso del tiempo. Entonces, bueno, los dejo. Ojalá que el sábado que viene estemos más presentes. Entiendo, no es para obligarnos nada, pero está bueno, para tener dudas en el momento, para todo. Así que nada, dejo esta clase grabada, y cualquier cosa me hablan por el grupo o por la plataforma. Así que los espero a los que quieran y puedan el sábado que viene, a las 5 hasta las 6:30, y el resto, bueno,
me verán por la grabación. Así que bueno, que les vaya bien, nos vemos el sábado que viene.